Buen día, Yuri Enrique Rodríguez en el programa más plural, participativo e influyente de los fines de semana. Y cuidado, este es el sol de los sábados con el Dream Team de la Radio Nacional. Muy buen día para Milicen Uribe, don Cristian Cabrera, Fernando Abreu. Buen día para Roselvis Vargas, don Francisco Guillén Blandino y don Ray González. Hoy es sábado 27 de septiembre. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras diversas frecuencias: 106.5 FM para Higüey y el Gran Santo Domingo, la 92.1 FM para todo el Cibao, la 94.7 FM para el sur y el este y la 88.5 FM para la bella y hermosa Samaná. Además, como siempre, estamos a través de nuestras diversas plataformas, por Telefuturo Canal 23, por nuestro canal de YouTube, @RCC Media, y también, señores, estamos por nuestra página web solfm.com. Todas las vías, todas las alternativas para que usted pueda permanecer con nosotros el día de hoy en este programa que, como siempre, hemos preparado para ustedes de forma tan especial. Agradecidos de nuestro equipo técnico de producción y de todos ustedes que nos sintonizan como cada sábado. Hoy, último sábado del mes de septiembre. Que pasó bastante acelerado, este mes bastante acelerado, y que ya entramos en la recta final del año, el último trimestre de este año 2025. Bueno, señores, lo primero es que hay que dar seguimiento a la vaguada que ha estado afectando a gran parte del territorio de la República Dominicana. Más del 60-70% del territorio nacional declarado en algún grado de alerta, ya sea verde, amarillo o rojo. En el caso del Distrito Nacional y de la parte este del país, declarado tanto en alerta amarilla como en alerta roja, en virtud de las condiciones climáticas y de las afectaciones que se han generado. Desde ayer, en horas de la tarde, el cielo ha esclarecido bastante y hoy ha amanecido con bastante luz. Sin embargo, durante la madrugada todavía continuaban los efectos de esta vaguada, continuaban los truenos, etcétera. Ojalá que las comunidades, sobre todo del interior, que se han quedado incomunicadas. Vimos el lamentable derrumbe de un puente en la provincia de Monteplata, en donde una persona falleció. Ojalá que todo esto pueda ser tomado en cuenta de cara al futuro por parte de las autoridades, en donde, si mal no recuerdo, visualizó un documento en donde el Ministerio de Obras Públicas, me parece que junto con el MIBET, habían realizado un censo de edificaciones de la República Dominicana, y en ese censo de edificaciones, sobre todo visibilizaban las edificaciones, evidentemente, que eran de uso común, entre ellos los puentes, ¿no? Y lo que ocurrió con ese puente en Monteplata, uno pudiera pensar que podría ocurrir con cualquier otra infraestructura, que si se ha hecho este censo de infraestructura y no se previó que eso podría ocurrir, es importante que este tipo de cosas nosotros lo tengamos bien a la vista, sobre todo de cara a estos tiempos de lluvia, que son previsibles también, son previsibles y desgraciadamente nosotros estamos en una ruta que, aunque mucha gente lo dice a chanza, ¿no? Lo dice de modo, yo no diría burlesco, pero de modo gracioso, que muchos de estos fenómenos atmosféricos se desvían por el escudo en la Biblia. Uno a veces no le cabe duda de que por eso, porque hay pocas cosas que pudieran explicar que nosotros nos veamos mucho menos afectados que muchos otros países con este tipo de fenómenos climáticos, pero evidentemente hay que estar preparados para que el próximo noviembre por lo menos no sea luctuoso como lo ha sido
como lo fue en el año 2022, como lo fue en el año 2023, en donde perdimos vidas de personas que se desplazaban con total normalidad hacia sus lugares de destino mientras la lluvia caía. Y resaltar que estas alertas, en gran medida el día de ayer, fueron declaradas de forma tardía, cosa que ocurrió también en aquellos noviembres luctuosos. Hasta ahora, gracias a Dios, las pérdidas humanas han sido mínimas, porque declarado está lamentablemente el señor que falleció en el derrumbe del puente en Monte Plata. Pero yo pienso que eso tiene que significar un aprendizaje, una experiencia para las autoridades de que al momento de declarar estas alertas lo haga con mayor rapidez. Mire, es mejor. Es cierto que el Estado Dominicano y la sociedad, los comercios pierden económicamente por cada día que están detenidos. Es decir, por ejemplo, esta semana, que inclusive hubo un día de fiesta de por medio, el día miércoles, tal vez fue un poco más difícil para los comerciantes y para los productores, porque tanto el día miércoles como la mitad del día viernes, pues no tuvieron jornada laboral. Sin embargo, en el caso del miércoles, que fue un día festivo, es muy diferente a lo que ocurrió el viernes. ¿Por qué? Porque el riesgo del miércoles no es el mismo del viernes. ¿En qué sentido? El riesgo que se generó el viernes es de vida humana, es decir, de la pérdida de la vida humana. Y lamentablemente el Estado no puede esperar a que los niños ya estén en los colegios, en las escuelas, a que los funcionarios, empleados, colaboradores públicos estén en sus instituciones para luego usted, digamos, ir a retirarlos, porque es mala sal que el chivo. Es decir, el caos que se genera a partir de esa acción que no previó la gravedad del hecho climático, pues es aún peor que el propio hecho en sí, ¿no? Es decir, el contexto que se genera de no prever, de no actuar a tiempo, a pesar de que puedan existir pérdidas económicas en términos comerciales para la sociedad dominicana, el Estado tiene una función, un rol fundamental constitucionalmente establecido, que es salvaguardar la vida del ciudadano. Eso está por encima de cualquier otra cosa. Entonces, es importante que ya tuvimos 2 noviembre luctuoso en donde la autoridad actuó de forma tardía y digamos que también de forma irresponsable. Entonces ya vimos una pequeñita experiencia ayer. Si pasa algo en noviembre, yo pienso que el Estado tiene que estar preparado y no puede incurrir en excusas. Es importante que tengamos eso claro. Bueno, señores, también esta semana pues se inauguró el día jueves la Feria Internacional del Libro. Durante los últimos años, la feria se ha inaugurado en esta fecha, en donde casualmente los días de inauguración o el día posterior llueve bastante, o los días posteriores llueve bastante. Esta decisión se tomó en algún momento para que la Feria de la República Dominicana pudiera emparejarse en términos de fecha con también otras ferias de carácter internacional. Y ese es un criterio correcto, Sin embargo, la República Dominicana, a pesar de que asume ese criterio, que en alguna medida pudiera resultar adecuado, tiene que comprender sus condiciones climatológicas, sus condiciones inherentes a su territorio. Entonces sería importante que de cara al futuro, pues el Ministerio de Cultura, el director, la directora de la Feria del Libro y todos los actores involucrados puedan, los libreros, etcétera, puedan tomar en cuenta que esta situación afecta a la propia actividad que ellos están dirigiendo, que ellos están encabezando. Porque a diferencia de los europeos o de los latinoamericanos del Cono Sur, que están tal vez acostumbrados a una lluvia constante, pero que esa lluvia constante no es torrencial, es una lluvia
pasiva, a lo que aquí en buen dominicano usted le llamaría una jarina, ¿no? Es decir, la lluvia que tiene Europa difícilmente, o los países europeos donde llueve constantemente, no es una lluvia torrencial como la que ocurre en la República Dominicana. Entonces es una lluvia inclusive donde la gente puede convivir, donde la gente hace su día a día sin ningún tipo de inconveniente, mientras que aquí nosotros inmediatamente llueve, estamos a expensas de las inundaciones, ¿cierto? Entonces es importante que este tipo de actividades que son fundamentales para la sociedad dominicana, la Feria del Libro debe de convertirse, si es que ya no lo es, en una de las actividades fundamentales para la sociedad dominicana, y el carácter que debe de dársele tiene que ser ese. Tiene que ser ese. Tiene que ser ese porque desde los tiempos aristotélicos no puede ser que los pensadores estén equivocados y que planteen que solamente una mente educada puede estar en capacidad de tolerar lo que un pensamiento contrario, ¿no? Es decir, solamente una mente educada puede estar en capacidad de escuchar, de tolerar, de intentar de comprender un pensamiento distinto al suyo. Distinto al suyo, es decir, usted puede estar en las antípodas del pensamiento, discrepar radicalmente de una postura, de una posición, pero solamente una mente educada no se fanatiza. No se fanatiza. Entonces la Feria del Libro tiene que ser el punto de inflexión en la República Dominicana de que se comience a instaurar una cultura de lectura que increíblemente en los millennials y en la generación Z ha ido avanzando de forma positiva. Pero en este caso no porque el Estado Dominicano haya hecho esfuerzos, sino porque las propias redes sociales han motivado a que esto ocurra con la incursión de autores emergentes, por ejemplo, de casas editoriales independientes, en donde muchísima gente acude a ellos, inclusive al libro físico, que lo digital no ha logrado sustituir el libro físico y que, bueno, esa generación lee. Ahora, no necesariamente está leyendo sobre las cosas que la generación boomer o baby boomer, que es la generación de nuestros padres, leía, ¿no? Es decir, no podemos comparar los métodos de pensamiento, los métodos de razonamiento que tiene la generación que nació en los 50, en los 60 y a principios de los 70 con la generación que, digamos, comenzó a nacer a finales de los 90. Es decir, no hay una comparación viable porque inclusive los libros de textos que leían estas dos generaciones son muy distintos y a veces distantes. Sin embargo, lo importante es que nosotros podamos cultivar la lectura en la República Dominicana. Solamente la cultura salva a los pueblos y la Feria del Libro tiene que convertirse. De hecho, la Feria del Libro en países como España, por ejemplo, la Feria del Libro de Madrid, que se celebra en el Parque del Retiro, Millicent, por ejemplo, ¿no? Esa Feria del Libro de Madrid es un evento cultural, pero social también para los jóvenes. Es decir, ese es el espacio en donde todos los jóvenes quieren estar. Porque van los autores, firman los libros, van los artistas a comprar también sus propios libros, los políticos también acuden allí a participar en charlas, a debatir. Es decir, se genera un escenario que no es solamente el hecho per se de que se estén vendiendo productos literarios, no, sino que también es el hecho de lo que ahí usted absorbe, consigue a pesar de esa venta. Entonces, nosotros tenemos que lograr que eso ocurra. Por ejemplo, yo he estado en la Feria del Libro de Bogotá, en Colombia, una de las ferias más grandes del mundo, que es la de Guadalajara, en México, ¿no? O sea, es una concentración impresionante de autores que nosotros ojalá algún día podamos lograr. Hacer mención ahí, Millicent, que hace varios meses estuve en el festival Mar de Palabras. Qué chulo. Que realizó la Fundación René del Risco y doña Minerva del Risco. Y ahí entonces la confluencia de autores que habían, tanto internacionales como nacionales, fue impresionante. El despliegue de cultura que había allí era una cosa esencial. Hablaban de nuestra condición de isleños y decían el pensamiento que nace del presidio, las aguas como aislamiento,
Pero qué poético, qué bello. Bueno, que las culturas europeas no ven como los puntos suspensivos del mapa. Así mismo porque somos islas. Buen día, Mills. Bueno, buen día. Dando seguimiento full al clima, hay que decir que en lo que venía hacia acá, Yuri, ya había una pequeña llovizna sobre el Distrito Nacional. Pero para tener mayores detalles y conocer el pronóstico para el día de hoy, vamos a conectar, Yuri, con Jesús Beltrés, quien es pronosticador de Indomet y a quien tenemos en línea. Buen día, Jesús. Bienvenido a Sol de los Sábados. Sí, muy buenos días para ti, buenos días a todos los oyentes. Debido al gran contenido de humedad, la inestabilidad asociada a los efectos indirectos del potencial ciclón tropical 9, que actualmente continúa alejándose del país, observamos algunos nublados que están generando chubascos dispersos en poblados de la costa sur, norte y noroeste, como son Montecristi, Puerto Plata, Santiago, San Cristóbal y algunos puntos del Gran Santo Domingo. En el transcurso de la mañana se espera que estas precipitaciones continúen moviéndose hacia otras zonas aledañas, sobre todo en poblado de Pedernales, Barahona, Asua, y después del mediodía el calor asociado al ciclo diurno también está incrementando la nubosidad, acompañada de aguaceros que podrían ser fuertes en puntos aislados, tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento hacia la provincia de Atomayor, Monteplata, La Vega, Monseñor Noel, Santiago, San Juan, Valverde, Puerto Plata, Elías Piña y Dajabón. Para mañana domingo, durante las horas matutinas, se está observando un cielo con nube dispersa y solo podían presentarse chubascos aislados en poblados del suroeste del país. En la tarde, hasta primeras horas de la noche, la humedad persistente más la inestabilidad asociada al ciclo diurno darán lugar al incremento de la nubosidad, acompañado de aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento en provincias como Atomayor, Monteplata, La Vega, Monseñor Noel, Santiago, San Juan, Elías Piña, Puerto Plata, Dajabón e Independencia. Debido al riesgo de inundaciones urbanas, así también como crecida de ríos, arroyos y cañadas, se modifican los niveles de alertas y avisos, y esto es producto al ambiente húmedo que permanece sobre el país, y hemos continuado 5 provincias debido a que esa zona, las lluvias ya en el día de hoy van a disminuir. Esas 5 provincias son La Altagracia, El Ceibo, La Romana, Atomayor y Samaná, y continúan 11 en aviso, como son María Trinidad Sánchez, San Cristóbal, Barahona, el Gran Santo Domingo, Pedernales, Monte Plata, Asua, San José de Ocoa y San Juan. En cuanto al huracán Humberto, este se ha intensificado rápidamente y es un huracán mayor y se encuentra a 15 kilómetros al este de las Antillas Menores. Este sistema, por su posición y desplazamiento, no ofrece peligro para el país. Para Santo Domingo y sus municipios, nublado en ocasiones, o aguaceros y tronadas que estaban presentes en el transcurso de la mañana. ¿Alguna pregunta? Sí, varias, Jesús. Hay que aprovecharte. Tú sabes que desde ayer en la tarde, aquí en el Gran Santo Domingo, hemos visto ya el cielo más claro. De hecho, esta mañana tempranito, quienes como Yuri y yo madrugamos los sábados, veíamos que había un poquito de sol. Sin embargo, tú reiteras que para el día de hoy, en el Gran Santo Domingo, van a continuar las lluvias. Sí, las lluvias van a continuar, estas lluvias van a disminuir en lo que se refiere a intensidad y frecuencia. Recuerden que en el día de ayer estas lluvias fueron bastante fuertes en un tiempo prolongado, donde hubo inundaciones urbanas aquí en el Gran Santo Domingo, pero lo bueno es que ya estas lluvias empiezan a disminuir en cuanto a intensidad y en cuanto a frecuencia, y hoy en la mañana sí se van a estar observando aguaceros de manera locales y dispersa en algunos puntos de aquí del Gran Santo Domingo. En el caso del este, que tú también lo mencionabas, Jesús, donde provincias como por ejemplo la Altagracia o la Romana resultaron muy afectadas, también dabas la buena nueva de que ya definitivamente se le ha retirado la alerta, pues ya no se espera lluvias para esa zona, ¿correcto? Así mismo es, la actualización de los modelos en el día de hoy ha puesto en evidencia la reducción de esas lluvias hacia la parte este del país, y por tal razón el Indomet ha descontinuado esas 5 provincias del este, para mencionársela de nuevo: la Altagracia, el Ceibo, la Romana, Atomayor y en la parte noreste también Samaná.
Muy bien. ¿Tú tienes alguna pregunta, Yuri? Bien, bien. Bueno, pues muchísimas gracias a Jesús Beltré, pronosticador del Indomed, por aceptar el llamado de Sol de los Sábados y actualizar temprano a la audiencia en relación a las condiciones del clima, a la que todos y todas estamos atentos en el día de hoy. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bueno, a los amigos del este que están en un torneo de golf, que ya pueden jugar tranquilo. Están jugando desde ayer, me dijeron. Están jugando desde ayer, pero ya hoy pueden terminar su jornada en tranquilidad. En paz. En paz. Para que no digan que se pasaron de palo que por la lluvia. Tú sabes, Yuri, que a propósito del pronóstico que nos hacía Jesús, yo quiero suscribir en todas sus partes el comentario inicial que hacías en relación a la necesidad de que las autoridades actúen con la prontitud necesaria para casos como este, porque efectivamente fui de las madres a quienes les tocó vivir un caos ayer con el tema de la suspensión de la docencia, claro, que se produjo luego que ya los niños estaban en el aula, y entonces uno tuvo, además de la complicación del tránsito por las lluvias, por el nivel de entaponamiento, bueno, pues el tema de la incertidumbre, porque ya uno está en el trabajo, hay logísticas que no se coordinan, claro, de manera previa en esos casos. Es cierto, y aquí en casos en los que se decide suspender labores, ya sean labores educativas o en el caso de quienes tienen trabajo, hay gente que a veces se enoja porque dice, mira, pero suspendieron las labores y no llovió y no pasó nada. Bueno, pero justamente es lo que uno aspira, que no pase nada. O sea, eso no tenemos que verlo como un fracaso, sino como un éxito. Claro. Y yo creo que ahí... Ahora, lo que pasa es que es el razonamiento, Milicen, del dominicano, y es lamentable que uno tenga que decirlo, de que pone candado después que le roban. Exacto. Entonces, se supone que tú tienes que esperar que la autoridad actúe con prontitud, con celeridad, claro, a pesar de que el clima decida variar mañana su trayecto. Claro, claro. Y el tema también, y es algo que siempre nos recuerdan las lluvias, qué lástima que el comportamiento sea solamente hablar de eso cuando ya tenemos estos problemas, la necesidad de que tengamos una política pública más adecuada para temas como, por ejemplo, el drenaje pluvial, el mismo tema de la recogida de los desechos sólidos, que justamente se complica en este tipo de temporada. Y el tema de la prevención por la vulnerabilidad que enfrentan algunas infraestructuras públicas. Lamentablemente hubo un fallecido producto del derrumbe de un puente que, si esa familia quisiera, pudiera demandar al Estado dominicano. Está en todas las condiciones de hacerlo. Y yo lo digo porque justamente escuchaba a varios de sus familiares diciendo, bueno, que había dejado algunos hijos en la orfandad, que ahora, dentro de todo el drama humano que implica perder a un ser querido, pues también se le abona la agonía, la incertidumbre en términos económicos, claro, porque él era la persona que producía materialmente para esa familia. Bueno, pues la posibilidad de demandar al Estado, aquí se puede contemplar si esa familia lo quisiera. Sí, claro. Porque claro. El nivel patrimonial del Estado, hay una responsabilidad patrimonial. Ojalá que no tengamos que esperar siempre los septiembre, los octubre, los noviembre, que aquí han sido bastante complicados los noviembre de los últimos años para poder actuar. La clase política dominicana tiene que hacer un cambio de chip, porque muchas veces invertir en temas como prevención, que son áreas que no se ven, que no es una infraestructura grande que tú puedas ir a inaugurar, que tú puedas fotografiar, que tú puedas hacer un spot para difundirlo en redes sociales, muchas veces la clase política le rehúye a hacer inversión pública en esos temas. Pero al final, el beneficio tangencial que tiene sobre la vida de la gente, sobre la calidad de vida de las personas, yo creo que bien vale la pena. Así que ojalá que podamos aprovechar para ir haciendo esos cambios culturales que son necesarios tanto en la población en términos generales como en las autoridades. Bueno, a mí hay dos cosas ahí, Milicen, importantes que yo pienso que hay que resaltar. Lo primero es que el presidente de la República había anunciado que en el presupuesto de este año iban a estar los fondos para el drenaje pluvial del Distrito Nacional. Cierto. Sí. Eso fue así, sobre todo por la crisis que representaron los 2 noviembres luctuosos que yo mencioné previamente, ¿no? Uh-huh. Pero eso no ocurrió. Y a mí me sorprende mucho que ni la alcaldía como gobierno de la ciudad, ni nuestro buen amigo el senador, hayan hecho un esfuerzo
en ambas direcciones, ¿no? Pero sobre todo de una propuesta que no me voy a cansar de hacer y que la hemos hecho con bastante vehemencia, que es que se cree el primer grupo parlamentario de la capital, donde los 18 congresistas más el senador, sin importar el partido político al que pertenezcan, junto con la alcaldía, alcaldesa, alcalde, quien fuese, puedan buscar soluciones a los problemas estructurales de esta ciudad. Porque no es lo mismo que el alcalde o que la alcaldesa, no es lo mismo que el senador acudan ante el presidente solicitando ese presupuesto, que vayan 19 congresistas y un alcalde a decirle, mire, si usted no coloca los recursos en el presupuesto para que esto ocurra, no se lo vamos a aprobar. Son condiciones distintas. Entonces, lo que tú dices de cambiar el chip políticamente es cierto. Porque no puede ser que usted sea el representante de una demarcación que realmente a usted no le importe o que realmente usted no tenga la intención real, severa, de resolver los problemas de esa demarcación. Y a mí me preocupa que en nuestro país hay mucha gente aspirando a cargos políticos, pero que no desean esos cargos, sino que desean otros cargos y utilizan esos cargos como trampolín. Entonces, lo que hacen es afectar la correcta convivencia de la ciudadanía porque realmente no tienen buena intención. ¿Te refieres a algún caso particular? No, estoy hablando, eso es un fenómeno genérico, genérico, que lamentablemente le ha tocado en las últimas, yo diría que en la última década al distrito, la última década, no estoy hablando de ahora, en la última década. Pero lamentablemente aquí hay que tomar una serie de acciones para que esto se pueda resolver y tiene que ser con una voluntad política inclusive desafiante, porque de lo contrario no se va a poder resolver absolutamente nada. Y como señala Millicent, también hay que cambiar el chip, porque no es verdad, mira Millicent, eso que tú señalas de un político que no vaya a inaugurar una obra, entonces ese político tiene una mentalidad de político tradicional. Así mismo. O de político arcaico anticuado. Totalmente. Porque lo importante en una obra que no se ve, que decía Bosch, era más importante lo que no se ve que lo que se ve. Lo importante en una obra que no se ve es la capacidad que usted tiene de prever que situaciones como estas ocurran. Y usted lo que tiene que ser capaz de comunicarlo adecuadamente a la ciudadanía. Eso sí. De decirle, mire, en el año 2022 hubo tantos fallecidos. En este año, después de la inversión que se realizó, que usted no la está viendo, pero que la está sintiendo, ¿no? Como el Espíritu Santo, menos fallecidos. Es decir, porque hay una serie de condiciones que se transforman a partir de que usted hace ese tipo de inversión. Claro. De inversiones. Entonces los políticos tienen que estar dispuestos a asumir ese costo, Millicent. Claro que sí. Tienen que estar dispuestos. Para eso que están llamados, no es para otra cosa. Así es. El otro tema que tú referías, que lo considero también bastante relevante, es el tema de la Feria del Libro. La Feria del Libro, que yo creo es una ocasión bastante propicia para reflexionar en relación a la necesidad también de justamente mejorar la inversión en las políticas públicas que tienen que ver con cultura, porque ese es un área que tradicionalmente ha sido de las cenicientas del Estado, de las áreas en la que menos se invierte y de las áreas a las que tampoco se le presta la importancia adecuada. Los hábitos de lectura de la sociedad dominicana, la verdad que cuando uno incurre en comparar con otros países, dejan mucho que desear. Y yo creo que no basta solamente con tener de manera tradicional y reiterativa una feria del libro. Hay que lograr desde las políticas públicas acercar el libro a la gente. Y hay que también reflexionar en relación a qué tipo de libros, o sea, cuáles son los hábitos de lectura que hay hoy día, para entonces ver cómo podemos de manera transversal lograr impactar. Y yo lo digo porque definitivamente hay cambios culturales, hay cambios generacionales. Claro, yo discutí este tema justamente con Ángela Hernández, es directora de la Feria del Libro, y ella nos explicaba que no es que aquí no se lee, sino que se lee de una manera distinta. Hoy día ella tiene una visión más optimista, que confieso, que la que yo tengo. Mira, no es que aquí no se leen, es que hay hábitos de lectura que son distintos. La gente lee más en estos aparatitos. Pero no redes sociales, sino... Porque ella habla de lectura en términos generales. De artículos, de lo que fuese, ¿no? De noticias, de reflexiones, de lo que sea. De hecho, por ejemplo, aquí los portales digitales aparecen entre las páginas más vistas aquí en Internet. Entonces, ella decía, bueno, no es que la gente no lee, o sea, la gente lee. Ahora, lo que tenemos que mejorar es
la calidad de los materiales que hoy día la gente lee. Pero yo recuerdo con mucha nostalgia el papel que jugaban los centros educativos en el pasado, donde a uno como estudiante le asignaban una cantidad de libros que tenía que leer en un semestre y que además, hay que decirlo, y que además... No, continúa, Millicent, por favor. Eso tú lo encontraste aquí. Bueno, ignora eso, Bueno, continúa, Millicent. Mira, tú sabes, Millicent. Millicent. ¿Tú crees en la continuidad del Estado? Cuando yo estaba, Millicent, en primero de bachillerato, que honestamente no sé cuál es ese curso ahora, yo gané. Yo estoy perdida. Debo presumir, mira, el segundo lugar, pero me faltó un poco para el primero, de un concurso de literatura municipal que se hizo en el distrito escolar al que pertenecía el colegio en el que yo estudiaba, leyendo precisamente Mis 500 locos de Antonio Saglur, que lo comentaba con Cristian el otro día. Y de verdad que la emoción que se genera en los adolescentes cuando uno genera hábitos de lectura en esa edad es una cosa chulísima. Claro, porque de hecho ese acercamiento a las obras clásicas de la literatura sucedía justamente en esa etapa de la vida de los estudiantes, pero al final no era solamente un tema cultural, era un tema de hábito, de ir acostumbrando a los jóvenes, a los niños, de que hay que leer. Y hasta familiar también, porque uno se veía muy inducido a la lectura en virtud de la condición no solamente socioeconómica, sino también política que hubiesen tenido nuestros padres, sobre todo porque eran padres criados en la Guerra Fría. Claro, pero eso hay que reflexionarlo y hay que darle F5, insisto. Yo vine como muy en este mundo hoy de cambiar el chip, de actualizar. ¿Saben? Porque yo oía a la vicepresidenta Raquel Peña en la inauguración de la Feria del Libro y ella hablaba de abrir bibliotecas municipales. Hay que ver hasta qué punto eso es una política que hay, efectiva. Abandonada, con filtraciones, llena de polvo, pero y más que eso, vacías, Roselvis. O sea, quienes van, por ejemplo, a la Biblioteca Nacional o a la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana, que está ahí en La Delgado, o sea, son recintos vacíos. Ahí solamente acude gente cuando hay actividades, cuando hay una puesta en circulación de un libro o cuando hay un panel que se escogen esos como centro, pero de lo contrario, eso está vacío. Antes tú ibas y tú veías eso lleno de estudiantes, porque era obligatorio para los estudiantes acceder a esa vía para consultas. Hoy día tienen internet, entonces hay un cambio de hábitos. Y el otro elemento, lo que ha pasado con las librerías en este país. O sea, aquí la mayoría de las librerías quebraron. Y yo recuerdo siempre con mucha nostalgia una que estaba en la Linco, Tesaurus. No sé quiénes de ustedes llegaron ahí. Bueno, mi papá y mi mamá llegaban allá jugando todo en cosas a buscar libros. Pero eso influye. Sí, claro. Claro, por eso él hablaba del tema de los hábitos familiares. Que niño, mi papá me llevaba y siempre me lo dice. Y los chulos de Tesaurus no era solamente el tema de tú comprar libros, era el nivel constante de actividades culturales que habían ahí, los debates, las conferencias, hasta inclusive actividades pensadas para niños y niñas. Entonces, todo eso se ha perdido. Entonces, insisto, hay que pensar en este fenómeno, analizarlo para ver de qué forma, como sociedad, podemos responder de manera efectiva. Mira, Millicent, yo creo que yo lo he comentado aquí antes y a veces uno lo coge a relajo, pero ¿qué influyó en mi caso? Porque a veces los padres y la madre que nos escuchan creen que, cónchole, inculcarle el hábito de lectura a los chicos es difícil. ¿Tú sabes lo que me leía mi mamá todas las noches? Y en mí eso influyó de manera maravillosa. Mi mamá se acostaba en su cama antes de ponerse a ver una novela o de dormirse a leer la Biblia en voz alta, y ahí estaba yo al lado de mi mamá escuchándola leer la Biblia. Y luego en mi casa llegaban todos los meses la factura telefónica que traía un suplemento, lo voy a decir, de la telefónica, creo que era Codetel, que se llamaba en ese momento, claro, que tenía un segmento que se llamaba ¿Sabías qué? Y en ese suplemento yo me fajaba a leerlo todos los meses y lo coleccionaba por todos los datos curiosos que traía. Y a partir de ahí, pues bueno, como tú decías, lo que nos ponían a leer en la escuela. Mira, yo traje el libro Memorias de un cortesano de Joaquín Balaguer. Él tiene un capítulo en este libro que se llama Reprimenda, donde él trata, señores, cómo a él le dieron una reprimenda en la escuela porque él se abstraía leyendo novelas escondidito ahí en su butaca mientras los profesores estaban dando la clase. Y en ese capítulo, Yuri, miren lo que él dice sobre el libro y luego le voy a decir lo que él dice sobre la novela, que para él siempre fue uno de sus géneros favoritos. Primero sobre el libro, dice:
Hay en las letras de nuestros días obras y autores que no pueden faltar en la biblioteca de ningún aficionado a la buena lectura. En sus páginas abundan enseñanzas con las cuales no es fácil tropezar en los mejores tratados de psicología ni en los más profundos estudios sobre complejidades y aspectos de la conducta humana. O sea que de repente tú te estás buscando una reflexión, como decía tú, Yuri, queriendo encontrar algo específico, pero tú te pones a leer una novela, un cuento de Bosch, qué sé yo, y tú te vas a encontrar ahí con enseñanzas de la vida y cosas que te van a servir, que quizá ni siquiera en un compendio científico tú lo vas a encontrar. Porque, ¿tú sabes por qué, Roselvi? Sobre todo en una sociedad como la nuestra. ¿Y por qué lo decía Balaguer? Porque el dominicano no sabe llamar las cosas por su nombre. Y como no sabe llamar las cosas por su nombre, porque vive muy envainado, todo es una vaina, ¿no? Y entonces cuando tú desconoces el nombre de algo, tú dices esa cosa o esa vaina. Y entonces te resuelve con eso, ¿tú entiendes? Claro, eso afecta tu método de pensamiento y de razonamiento, pero eso es otro tema. Balaguer lo señala también porque como cuando tú no sabes llamar la cosa por tu nombre, tú ni siquiera sabes identificar el sentimiento que tú estás viviendo en un momento. Claro. Y cuando tú lo lees en un libro, en una reflexión, en una novela, tú dices, óyeme, lo que yo estaba viviendo, lo que yo estaba viviendo en ese momento, este autor lo destaca, lo describe de una manera tan llana que inmediatamente soy capaz de verme representado en lo que ese autor está describiendo. Mira lo que Joaquín Balaguer dice de la novela, por ejemplo, que esta es una novela histórica. Quizá mucha gente, Mili, se le aburra fajarse a leerse libros de lectura de historia, pero si tú te lo lees en una novela histórica que tiene una forma narrativa, pues que te envuelve y te atrapa. Mili se vaya a leer mucho a Balaguer. Pues chulo. Mira, está bien. Vámonos con la novela, ¿verdad? Para el que no sabe cómo empezar a leer o qué empezar a... Oigan lo que dice Balaguer del que era su género favorito ya desde que él era un niño. Dice él. Que no discrimine la información. Por el poder del análisis, y con esto concluyo, pero para que la gente, a ver si se motiva, la Feria del Libro está hasta el 5 de octubre. Por el poder del análisis llega a límites tan increíbles que nos descubren el espíritu del hombre, regiones que apenas sospechamos. Claro. La sagacidad de las observaciones y viveza del diálogo, Yuri, nos familiarizan con mundos subterráneos que pasan inadvertidos en la mayoría de los más grandes intérpretes de la sociedad y la vida. Claro, tú sabes que habla de la novela. En la historia novela que hay ahora nueva que se llama Yo Balaguer. Yo Balaguer, esa la Balaguer dice algo en sus palabras, ¿no? Muy interesante, que es de cuando conoció a Leonel Fernández. Dice que el presidente Fernández era una persona, pues, extraordinariamente capacitada en ámbitos técnicos, que la lectura le brotaba de sus palabras, pero que le faltaba leer novelas. Muy técnico. Y claro, cuando se refería a que le faltaba leer novela, era que le faltaba sentimiento en lo que expresaba, ¿no? Muy técnico, emocionalidad, muy frío, ¿no? Conectar eso técnico con lo que el ciudadano vive cotidianamente, ¿no? ¿Cómo me veo representado en eso técnico que tú me estás expresando? Que ese Yo Balaguer ha sido controversial por muchísimas otras cosas. Bueno, está bien, pero qué interesante que una persona pero como... No hay forma de hablar de Balaguer sin controversia. Bueno, así mismo. ¿Sabes? Pero qué interesante que una persona como Balaguer, que es un tipo extraordinariamente letrado, versado, cuando conoce a otro tan extraordinariamente letrado y versado como él, eso parece muy bien, pero le falta novela. Es como cuando dice, te falta calle, ¿no? Sí. Un poco eso, claro. Te falta novela, te falta calle, me encanta. Muy bueno. Tú sabes que ahora, yo siento que con la Feria del Libro hay un apagón. ¿Un apagón? Un apagón en términos de información. Porque, de hecho, ayer lo hablaba con 2 personas de mi familia. Mire, vamos para la Feria del Libro. Y me decía, y ya está la Feria del Libro. Gente que pasa el día, digamos, informado, buscando periódicos, noticias, etcétera. Entonces, no sé si el mismo tema de la lluvia quizás puede afectarle. A partir de hoy todo el mundo se va a enterar, porque estamos hablando de eso nosotros los sábados. Pero el tema de comunicación pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo para que la gente se entere de lo que alrededor de la Feria del Libro se da, porque es sin dudas para mí el principal elemento que puede movilizar a la gente, aunque sea por moda. Y yo creo que el amor por las cosas puede iniciar en alguna etapa hasta por moda. O sea, claro. Cuando tú ves mucha gente conduciendo algún tipo de conducta, es normal, como dicen por ahí, nosotros somos como los monos.
pero no es que somos como los monos. Bueno, sí, tenemos similitudes, pero es un tema de comportamiento social. Somos bípedos y nos fuimos enderezando, pero sí, hay otra cosa. Pero que a fin de cuentas la sociedad tiende a igualar el comportamiento, valga la redundancia, de sus iguales. Entonces, es mucho más fácil. O de lo que aspira a ser, sobre todo esos aspiracionales. También, pero el aspiracional es más lejano que el comportamiento habitual en la reacción de la gente. No, estamos de acuerdo, pero usted actúa la mayoría de las veces en virtud de lo que aspira a ser. Sí, claro, pero... Cuando tiene conciencia, sí. Donde voy es que en escenarios como este, donde se abre una compuerta, donde mucha gente lo hace por moda, por socializar, por lo que sea, porque algo distinto temporalmente, se da la oportunidad de que haya encanto por la lectura. Y yo siempre digo, en mi casa yo soy de lo que auspicia que siempre se lea. A final de cuentas, cuando tú logras encantar a una persona con la lectura, no hay pérdida. No hay forma de tú salir menos de lo que llegaste a ese espacio. De manera que yo creo que hay que hacer un esfuerzo por la lectura. Yo creo que sí, el dominicano tiene cierta predisposición a la lectura. El dominicano promedio tiene cierta predisposición a la lectura. De hecho, cuando tú comparas el consumo, por ejemplo, de algo simple, noticias, la noticia leída es mucho menos consumida que la noticia hablada o que la noticia en imágenes. En este momento, claro. Sí. Entonces, esas son de las cosas que de alguna manera impactan. Tú te vas a la infografía, por ejemplo, y la infografía tiene mucho mayor atractivo que la lectura en el modelo tradicional, que tú ponerte a leer una nota, una crónica. Entonces, yo creo que a la gente hay que buscar la forma de educarla a partir de los mecanismos que hay hoy, que son muchos mayores que ayer. Don Cristian, y una pregunta, escúchame que lo interrumpa. ¿Usted no cree que también hay que educar a la gente a que lea, pero hay que educar a la gente a que sepa escribir también? Porque sí, pero que una cosa va de la mano con la otra. Sí, pero que a diferencia... En la misma medida en que usted lee, usted va aprendiendo a escribir. De acuerdo, pero a diferencia... Y hablar. A diferencia del pasado... Y a pensar, que es lo a más diferencia importante. del pasado, que usted, por ejemplo, en los periódicos, en las redacciones, tenía personas bastante letradas leyendo y escribiendo. Bueno. Ahora, por ejemplo, los artículos de los periódicos, que usted y yo no lo tiré, todo lo que estamos aquí no lo tiramos, ¿verdad? Sí. Por nuestras condiciones laborales, de lo que queremos estar actualizados. Pero usted encuentra pocos jóvenes escribiendo en los periódicos dominicanos. Uh-huh. Y usted se va a los periódicos españoles, por ejemplo, o franceses, ¿no? O ingleses, y ya se encuentra otra generación que está, digamos, encaminada ya en ese en los sentido. estadounidenses. Y en los estadounidenses. Pero en la República Dominicana eso no existe. Usted ve personas que dicen 30 años con mi columna en tal periódico. Así es. Es cierto, es un síntoma de éxito para esa persona, pero también es que ha faltado gente que pueda ir, digamos, sustituyendo esos escenarios. Sí, yo creo que a fin de cuentas, mira, hay una posición sacrificada en muchos periódicos, corrector de estilo. Hay muchos. Y eso existe. Hay periódicos que no pagan esa posición. Sí, pero tiene que ver mucho con... Y otros que no la tienen con la tecnología. Mira, nos escribe un oyente. No lo suplanta. No lo suplanta eso. No, la operación de un periódico impreso no puede ser suplantada, el corrector de estilo, por la tecnología. De hecho, algunos de los problemas que hay hoy es cómo integrar. Bueno, Millicent participaba esta semana en un conversatorio muy interesante que auspiciaba a la Asociación Cibao con un vicepresidente de audiencia. Carlos Cabrera. Ajá, Carlos Cabrera no, el vicepresidente de audiencia del New York Times. Yo sé que es Cabrera. Vaya. Mira qué cosa, me acordé de que es Cabrera. Gabriel. Gabriel Cabrera. ¿Por qué será Cabrera? Que entonces ahí se hacía la pregunta. La hacía, creo que mi gran amigo Juan Eduardo Tomás, de Listín Diario, que planteaba la integración de la inteligencia artificial, cómo hacerlo, cuál es el rigor ético que se toma. La inteligencia, una pregunta interesantísima. La inteligencia artificial, por ejemplo, siendo la que alimenta las mismas fuentes de inteligencia artificial, porque cuando tú haces un artículo para periódico hoy con inteligencia artificial y luego tú le preguntas a ChatGPT, a Gemini... Mira, esto está bien, los datos son correctos. No, que tú le preguntas, miren, ¿qué año fue que gobernó Hipólito Mejía?
Y ya el artículo previamente hecho te dice que fue por inteligencia artificial, no se corrigió, te dice fue de 2001 a 2003. Oye. Y el ChatGPT te alimenta, se fundamenta en esa data y te dice fue 2001 a 2003. Tú estás cometiendo un error en cadena. Entonces, son de las cosas que uno tiene que allí ver cómo terminan, si aportando o en detrimento del mismo rol o ejercicio periodístico, incluso hasta en el ejercicio literario, Claro. que también ya se integra la inteligencia artificial. Mira lo que nos comparte una oyente que nos dice que en su casa ella y sus hermanos de 8 a 13 años leían estos libros que son como unos paquitos, Misterios del León, ¿qué dice? Bueno, pero que leía, misterio. dice di quién es el oyente, porque está, No, está como que un oyente. No es cualquier como oyente, que un ¿verdad? oyente. Ah, no. No, Bueno, ok, está bien una que no, oyente. está bien. Mira, Bueno, el tesoro de Rack el León. Y dice ella que luego, oye, me leían Agatha Christie a partir de los 13 correcto, años, ¿eh? Ahí voy. Agatha Christie es una de las principales, la británica, es una de En las... audiolibro yo he consumido. Bueno, Agatha Christie. Christie es una de las principales Aquí había un escritoras. segmento. Escritoras para... ¿Cómo era que se para llamaba? sectores Que adolescentes. ponían unos Yo lo uso, ¿tú audiolibros. sabes cómo yo consumo el audiolibro? Como un test del libro. Es que Dígase, no. para entender de qué va el libro un poco y ver si me motivo. Es como el tráiler para mí del libro. No, pero hay Las una meditaciones de Marco Aurelio. Y yo en la caminadora, ahí taca. Eso es, hay como una meditaciones de Marco serie Aurelio puestas. de audiolibros. Yo recuerdo que mi papá lo ponía cuando eran CD todavía. Aquí había un segmento después de Hochi que ponían. Sí, pero era un CD audiolibros. todavía de Los Miserables. Y era realmente el libro, pero como actuado. Y lo actuado usted lo escuchaba, ¿no? Pero No lo el veía, proceso pero- neurológico que sucede cuando tú lees No, un no, libro, no, o sea, no, no se diferente. compara, No, o sea, imposible, no se equipara a lo que imposible. pasa cuando tú consumes un audiolibro. Y lo Imposible. interesante de la lectura es eso. Lógico, Entonces, yo ahí lógico. soy también como más tradicional. No, yo también. Las yo no. aventuras de Tintín, recomienda la oyente para los padres que andan Aventura buscando. de Tom Sawyer. ¡Wow! Nos fuimos lejos. para los padres que andan buscando Tintín también. opciones para sus hijos. O Sara Tomate uno leía cuando era... El cuando tesoro de éramos Racán, el rojo, ¿eh? Anoten los padres ahí, ¿verdad? Bueno, nosotros estar con la llamada producción, hablar brevemente de que esta semana pues se estuvo celebrando la 80 Asamblea de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, en donde evidentemente el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, participó y su discurso allí fue enfocado en la situación que tiene la República Dominicana con Haití. Una situación de la que nadie más se va a enterar o se va a apoderar si no lo hacemos nosotros. No tiene más dolientes. No tiene más dolientes, correcto. Y es natural esperar que el presidente de la República utilice siempre, o por lo menos hasta ahora, este escenario para denunciar, para generar algún nivel de conciencia sobre lo que ocurre en Haití y cómo esto afecta a la República Dominicana principalmente. Y cómo la República Dominicana tiene que cargar, en alguna medida en términos económicos, con la situación haitiana. Sin embargo, el tema que versó en tono principal en esta asamblea fue el tema de Palestina, que la mayoría de los países se pronunciaron, inclusive algo que para mí fue sorpresivo, es que el propio rey de España dio un discurso Muy bueno. exigiendo que se terminase lo que allí estaba ocurriendo en Gaza por parte de los israelitas, e inclusive habló de los orígenes españoles vinculados a los judíos, si mal no recuerdo los sefardíes, y de cómo España asumió a estos israelitas judíos y le otorgó la nacionalidad española en virtud de su origen. Digo impresionante o que generó algún tipo de sorpresa porque es muy raro que el rey de España u otros reyes, ¿no?, de otros países que son los jefes de Estado. Hay que recordar que aunque haya un presidente del gobierno, tanto en Reino Unido, en España y otros países de Europa, el jefe del Estado es el rey, ¿no? Y entonces tiene la posibilidad de expresarse en esta asamblea al igual como lo tiene el presidente del gobierno. Y digo que este fue el tema principal porque la República Dominicana no ha tomado ningún tipo de posición en torno a lo que ha ocurrido en Gaza, más allá de replicar el reproche
que realizó Estados Unidos a Israel cuando atacó Qatar. Pero sobre todo porque el ataque a los cataríes es un ataque a un aliado también de Estados Unidos. Y entonces ahí en ese caso la República Dominicana replicó ese reproche, pero no porque haya tomado una postura frente a esta situación. Si lo hará, lo dudo, porque el Estado Dominicano ha buscado una serie de acercamientos con Donald Trump, sobre todo, no con el Estado norteamericano, sino con Donald Trump. Son dos cosas distintas, que le impide poder tomar una postura en torno a este caso. Los beneficios que le pueda generar a la República Dominicana también tomar una postura en torno a este caso, bueno, también puede ser cuestionable. Qué bueno que tú lo dices, porque no tomamos posición ni siquiera con respecto a Venezuela, que está más cerca. ¿Cómo sí? Hablamos de lo que tenemos que hablar. Posición con Venezuela? Si se hizo la declaración de Santo Domingo aquí. Lo que quiero decir es en ese discurso. Pero se hizo la declaración de Santo Domingo aquí. Agotar el tiempo de ese discurso en lo que realmente le conviene internacionalmente a República Dominicana, que se llama Haití. Bueno, pero no estoy hablando del discurso, estoy hablando en sentido general, porque esa asamblea, la semana es una semana completa que dura y el presidente desarrolla una agenda junto con su canciller y junto con sus funcionarios. 48 horas. ¿A qué fue? A hablar de tierra rara con los empresarios que tenía que hablar, de lo que le produce y reditúa beneficios a República Dominicana. No estamos diciendo que no, Roselvi, pues estamos planteando diversas posiciones. Yo estoy haciendo un introito de lo que ocurrió allí, ¿tú entiendes? Porque es que también la República Dominicana, en términos diplomáticos, tiene que verse con una sapiencia de lo que está ocurriendo, aunque no plantee una posición. Porque a mí me sorprende que el presidente no haya tenido una agenda bilateral exhaustiva con otros presidentes, ¿tú entiendes? Sobre todo presidentes de la región, independientemente de que usted esté en desacuerdo con ellos. Bueno, pero con Lula habría que hablar algo. ¿Te entiendes? Entonces, el interés, por eso dije, el acercamiento ha sido solamente con Donald Trump, no ha sido con el Estado norteamericano, sino con Donald Trump. Ya, bueno, las repercusiones que eso tenga, bien, pero estamos planteando aquí lo que ocurrió, no estamos haciendo un juicio de valor. Estamos haciendo una serie de cuestionamientos. Lo cierto es que yo entiendo que el discurso del presidente, cuando uno lo compara con los pronunciamientos vivos que hicieron otros mandatorios, o sea, se quedó bastante flojo desde mi punto de vista, fue un poco tibio, desabrío, o sea, hay temas. ¿No fue estratégico? Hay temas, a ver, Roselvi, hay temas. El de Netanyahu no dio una cátedra, el tipo sacó una pizarra en 2 ocasiones y dio hasta una clase, dijo, estos países que están aquí, ¿cuándo pudieran recibir ataques en cualquier momento de los yihadistas? O sea, fue... Es verdad, una chulería. Netanyahu sacó, señores, una pizarra para el que no lo vio, vaya y búsquelo. Sacó una pizarra. Yo no diría chulería, pero bueno. No. ¿A qué nos referimos? Porque el presidente fue a hablar allí. Cualquier país puede ser susceptible de recibir ataques terroristas. Claro. Entonces, claro que diga eso. Bueno, pero los españoles no recibieron ataques de tarra constantemente, que eran de su propio país. Pero yo no te estoy hablando del fondo en eso. Yo te estoy hablando de la forma en la que lo hizo Netanyahu, por ejemplo, en representación de Israel, que sacó pizarra, que hizo un asunto interactivo, que hizo incluso preguntas de selección múltiple en medio de su discurso, con todo y que se le fue parte de la asamblea, que eso ha sido una de las cosas de las que más se ha hablado. Completa. Un discurso de 40 minutos, señor, y el hombre lo hizo interactivo. Algo así debiera, por ejemplo... Ahora bien, yo les voy a decir algo. El mandatario dominicano. De manera sincera, a mí, no más que entrar en el tema de los discursos particulares, donde tengo mis posiciones bastante claras y críticas. A mí, en sentido general, me preocupa lo que está pasando con Naciones Unidas. Cuando uno hace el análisis en términos general, eso parecía más bien un muro de lamentaciones. Sí. En el sentido de que cada vez más el sistema de Naciones Unidas viene demostrando que al día de hoy no resulta para detener los conflictos bélicos que están teniendo lugar a nivel mundial. ¿Por una razón fundamental? O sea, hay que recordar que la ONU surge después de la Segunda Guerra Mundial y surge justamente para evitar que volvamos a tener fenómenos de esa naturaleza o que estados como lo que pasó en Alemania vuelvan a incurrir en excesos que violen derechos humanos. Y hoy por hoy, Naciones Unidas, el sistema es incapaz de garantizar que esos conflictos bélicos que tienen lugar en Gaza, en Ucrania y en otras naciones del mundo cesen, o crisis humanitarias sin precedentes como la que está ocurriendo aquí al lado nuestro en Haití. O sea, la ONU ha resultado ser totalmente ineficaz y yo entiendo
que hay que hacer una reforma, hay que reflexionar en relación a si de verdad queremos mantener el multilateralismo, Yuri. Sí, pero aquí ¿Y cómo lo podemos lograr? Pero hay una razón fundamental de ese fracaso que ha tenido la ONU, que cada vez será más pronunciado. El Consejo de Seguridad. El poder de veto que tienen 5 países en el Consejo de Seguridad. Que se habla de comunidad internacional y son 5 países bueno, son los que deciden. Entonces no hay otra razón para que la gente nos entienda. No hay otra razón que no sea esa. ¿Por qué? Porque usted no está en igualdad de condiciones. Por lo menos no parte de la premisa de la igualdad de condiciones. No. Y a raíz de eso, cada vez más estos países, mientras más crispación exista en nuestras sociedades, más posturas ellos van a tomar en virtud de los intereses que tienen, en su individualidad. Pero no esperen una variación de eso. No, entonces esa reforma que tú planteas, Milicen, solamente puede darse. De hecho, me parece que ayer aquí hacía un muy buen análisis nuestro amigo Manuel Cruz. Esa reforma solamente puede... nosotros, Manuel Cruz. ¿Eh? El que nos llama muchachos. Amigo. Sí, ese que nos llama muchachos. Pues está bien, que se reivindique cualquier día de esto. Tú sabes que a veces uno tiene un lapso y eso... hacía un muy buen análisis porque señalaba, bueno, en virtud de que se puede reformar la situación de la Organización de Naciones Unidas. Todo el que ha estudiado Derecho Internacional Público, bueno, que en mi caso, ¿no? Una de mis especialidades, usted sabe que hay un casus bellus, ¿no? Hay una causa bélica, hay una causa de guerra que se genera. Y a partir de esa causa de guerra, usted tiene una serie de eximentes o de agravantes que se vinculan con la actuación de su Estado frente a un Estado tercero. Entonces, en las Naciones Unidas, a partir del diálogo, yo dudo en gran medida que se pueda generar una reforma, porque estos 5 países que tienen poder de veto, ¿qué le van a decir, por ejemplo, a Japón? Por ejemplo. Que tendría la posibilidad, ustedes van a decir, mira, usted perdió la guerra, usted no puede estar aquí, pero el método de razonamiento que hay que utilizar ya en Naciones Unidas no puede ser el que devino en consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Porque ya eso pasó. Es decir, la sociedad que nosotros tenemos hoy no tiene nada que ver con lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. No tiene nada que ver con lo que pasó después de la caída del muro de Berlín en el 89. No tiene nada que ver con eso. Entonces, el pensamiento que se está utilizando todavía es ese y por eso no se encuadra con nuestra realidad. Por eso es que yo te digo, no hay forma de que Naciones Unidas haga una introspección que permita reformar el modelo que tiene el Consejo de Seguridad si no es hasta una guerra mundial. O sea, nosotros no tenemos forma de curar eso antes de... Qué doloroso se escucha eso. Es la realidad, duro, pero es la realidad. Sí. Esperemos una guerra para que veamos una reforma en la ONU. Una guerra mundial, porque guerras hay. Claro, bueno, una guerra de tipo mundial. Bueno, una guerra que afecte... entre potencias. Bueno, una guerra que afecte a uno de esos 5 países. Entre potencias, en esencia. Una guerra que afecte a uno de esos 5 países, ¿tú entiendes? Que lo afecte directamente. Porque, bueno, guerras ha habido, habrá... Y seguirá eso en la historia repitiéndose de una u otra forma. Pero eso es parte de lo que hay. Yo, enfocado en Haití, que creo que es la principal preocupación de República Dominicana, lo he repetido en otras ocasiones. Yo coincido con el presidente cuando plantea que el discurso se dé en la dirección de Haití. Ahora, sí me apenó ver un presidente que auspiciaba un modelo que no da resultados. Que no da resultados porque sencillamente no se cumplió con lo que se planteó. Me refiero a lo que con la misión multinacional de asistencia a Haití, evidentemente ahí no se cumplió y tú no puedes decir que una misión fracasó si no se cumplió con la meta básica que tenía con los requisitos básicos que tenía esa misión. Si no se le dio el dinero, no fue la misión que fracasó. Si no se le dieron los recursos, no fue la misión que fracasó. Fracasaron los que no entregaron los recursos necesarios para que esa misión pudiera hacer su trabajo. Ay, tú me pones a construir una vivienda y no me pones la mano ni una funda de cemento. ¿Fracasé yo? No, yo soy ingeniero. Yo construyo y yo construyo con cemento. Pero y con también blog. Fracasó la petición, que entonces, el origen de esa petición. Sí, pero que nosotros no somos y nosotros hicimos algo en eso. Fue Estados Unidos que fijó la posición. La verdad es que nosotros llevamos la voz, pero esa voz... Teníamos el asiento en el consejo. Pero esa voz... ¿Pero qué otra alternativa había que no sea la verdad, pero que nosotros no era sino hasta que lo tomaba un Turpen. ¿Y qué pasó? Que es el modelo, cuando podía eso visibilizarse realmente entre Naciones Unidas. O sea, que lo diga el presidente de Bolivia, que lo diga el presidente de Panamá, el dominicano. Mira, es un relleno.
Honestamente, está con bien, sinceridad, pero yo es te un voy- relleno. yo te voy a hacer una pregunta a Está ti. bien que se haga No, porque pero es nuestro principal pero preocupación. déjame hacerte una- Y no es verdad que yo voy a ir a hablar pero déjame de hacerte- algoritmo de inteligencia artificial y de zona franca Pero si déjame tengo un problema déjame fundamental hacerte una como ese. pregunta. Yo Entonces, te estoy diciendo aquí, el presidente no tuvo una agenda de reuniones bilaterales ni siquiera con los presidentes de la región. ¿tú crees que Pero eso no? espérate, Pero déjame decirte. Entonces, ¿y quién se lo está diciendo? bueno, pero el presidente, por ejemplo, No Chile- por él, sino por bien. Por el por lo que país. representa Pero República Dominicana. bueno, hermano, pero no es lo mismo. De hecho, la solución de Haití no ha llegado por lo que representa Haití. pero no es lo Yo he mismo dicho que 300 veces 10, aquí. 15, Lo de 20 China. países. Claro, en el está momento en bien. que China se interesa en Haití, se acabó el problema en Ya Haití. yo te pero lo eso- compreso, ya yo lo digo también. Oye, es al una día visión- siguiente, es es una más, visión idílica. Yo estoy loco. Es una porque- visión idílica. Que lo diga medio canciller, no el canciller, no, el vicevocero de la Cancillería de Pero eso hay que China. propiciarlo. Claro. Bueno, Entonces, pero ¿dónde ¿cómo? tuvo la reunión Pero- bilateral pero- con el primer ministro pero- de China que pero- estaba ahí? Ay, no, le da No, miedo a la gente. pero Ay, le da eso- miedo al pero- gobierno. pero Ay, eso, Pero tú China. quieres ver, tú quieres Pero ver, eso tú porque hay quieres que ver cuál es la jugársela visión- por el país. tú quieres ver- Entonces, y haga un discurso. tú es quieres muy ver cuál es fácil. la visión Pero diplomática. ¿dónde están las reuniones bilaterales ¿Tú con quieres los ver cuál es la visión presidentes que también están diplomática? afectados con el ¿Tú tema de quieres ver Haití? cuál es la visión Ay, que diplomática le de da República miedo. Dominicana frente a China? Bueno, Porque- China celebró, espérate, porque China Chile- celebró en estos días un aniversario, creo que de su Aquí sí, fundación. de la Fundación de de la la República Fundación Popular de la China. República Sí, Popular así es. China. Sí. ¿Dónde están Ve los a ver si estaba ni funcionarios? siquiera el canciller ahí. No. Una indelicadeza, lo he dicho 300 veces. No, es que le da una miedo. indelicadeza. No, le mandan un viceministro. Que le hace No. Es que- Con claro. una, que venga. Entonces, ¿qué en contraste que hay? Porque el problema no es ese. Si es una política de Estado de que no hay un canciller para eso, perfecto. Pero aquí viene la embajada que tiene ahora. Nada. No tiene un encargado de Nada. negocio. Yo creo que ni un Y encargado se de negocio reúne de la con el cabeza. presidente de la República. No. Presidente de la República presente. Es un irrespeto a un país de la dimensión de China. Es que aquí solamente se reivindica la Lo soberanía digo- frente a Haití. Lo digo yo que soy Ay, pro sí. Estados Unidos. Claro. Ay, sí. Pero Claro. que Pero tengo, tú eres más pro pero República tengo- Dominicana. Pero tengo que Lógico. ser consciente de que hay un desnivel, un desbalance en el trato hacia los principales países que hoy tienen el Una- poder en el mundo. Una política exterior compleja, por lo que ya yo he señalado. Chile tiene problemas con los haitianos. Desde Sí. Bachelet. Sí. Brasil, América Latina completa. Óyeme, eso Pero es para mismo que... Estados Unidos. Bueno, pues entonces Y el México. presidente tiene que hacer una agenda bilateral reuniéndose con todos esos presidentes diciéndole, mire, yo tengo una situación que yo necesito que ustedes me apoyen. Pero tú mismo mencionabas Después le da papá a Estados Unidos. Y Después luego le da tiene que papá. reunirse con el primer ministro chino que estaba ahí y decirle, mira, aquí hay una situación, ¿cómo ustedes nos pueden apoyar? Y entonces buscar una serie de aliados que le genere un marco de presión diplomática a los Estados Unidos. Pero para eso hay que estar dispuesto a jugársela, no solamente ir a hacer el discurso, que está muy bien, pero después cuando usted ve la política de actuación diplomática, usted dice, bueno, es que lo que está ocurriendo en los hechos no se corresponde con lo que ahí se dijo. Porque ¿cuáles son los esfuerzos para que lo que ahí se dijo pueda tener algún tipo de aplicabilidad? Ese es el tema. China no es el mejor ejemplo porque nosotros sabemos que la política diplomática de República Dominicana está en otro orden ahora y que nuestro aliado principal es Estados Unidos. Pero es que una cosa Bien. es Pero el una aliado cosa es un principal de aliado Estados Unidos principal y otra cosa es el tú. trato. Exactamente. Si vamos a poner ejemplo y hacer Oye. propuestas, vamos a hacerlo con cosas más realistas, porque ustedes saben que con China no va a ser. Pero, porque- pero el problema, lo que estamos criticando es eso. Porque lo nuestro anda de la... Bueno, pero el realismo Pero tiene más- que no ha ido basarse en lo nada que le mal, convenga a porque República podemos mencionar Dominicana. los logros, No ha los ido nada mal. logros No ha ido en nada cooperación mal. internacional Qué vaina. en materia Pero- del combate pero- contra las drogas, como pero- nos sacaron de la lista pero negra por temas de Roselvis, piratería. ¿Y qué Señores, hacemos con eso cuando tenemos al lado un problema que nos consume más que lo que nos brinda todo eso? seguir trabajando y No. procurar lo que Yuri está No, planteando, oye, pero con los aliados que droga que tenemos explotaron más en Venezuela, parece cerca. que se la comieron Eso- la ballena. Eso es como decir, Dice- no, Taiwán no da ambulancia, no vamos a pactar con China. Dice Oye, China no puede no darnos nada y significa más que Taiwán. El querido No. colega Tony Pichardo, que siempre está en sintonía con Sol de los Sábados, dice, el problema de China con Haití son las relaciones y el reconocimiento de Taiwán. De ahí viene el veto, que es otra cosa de lo que pasa en ese Claro, Consejo sí. de Seguridad. Pero bueno, vamos a una pausa. Yuri Enrique Rodríguez. Vamos a hacerlo, cambio y fuera.